de Samuel, capítulo 7, versos 3 en adelante. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvieseis a Jehová, quitad los dioses ajenos a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro por corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a los Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a toda Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos e hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y lo puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Quiero terminar hasta el 17. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel. Di conmigo, ¿lo tienes ahí? Las ciudades no solamente los liberó, sino que los restituyó lo que habían perdido. Y fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daban a Betel, a Gilgal y a Mizpa lugar a Israel en todos sus lugares. Después volvió a Rama, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Si nosotros volvemos un poco más para atrás en la historia, vemos que Israel, si tú lees en los capítulos anteriores, vemos como los filisteos quitaron el arca de Jehová a los israelitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los porque los israelitas, después de haber vivido tiempos gloriosos, tiempos de grandes conquistas, tiempos de que conquistaron casi 3 partes de la tierra prometida por Dios para ellos, después de todos estos eventos y estas experiencias, ¿verdad?, con el Señor, y cómo Dios les dio la victoria, después de todo esto, ellos se durmieron, se empezaron a mezclar
y a contaminar con las cosas que les rodeaba del mundo de aquel entonces. Empezaron seguramente por pequeñas cosas, pero terminando adorando a otros dioses, junto con sus creencias, pero unían todo. ¿Cuántas veces o cuántos cristianos, yo no hablo de nosotros simplemente, que también, cuántos cristianos, ¿verdad? Nos mezclamos con las cosas de este mundo, aún sabiendo que son cosas que a Dios no le agrada, pero nosotros decimos, bueno, ¿y qué tiene esto de malo? ¿Qué tiene esto de malo? Pero como el ángel le dijo a José, José, levántate de aquí, porque Herodes quiere matar a todos los primogénitos. Sal de Belén, sal de esta ciudad. Se fue a Nazaret. Pero, ¿qué hubiese pasado si no hubiese escuchado la voz? No lo sabemos lo que hubiese sucedido. Posiblemente Dios hubiese tenido otro plan, ¿verdad? El plan B que nosotros decimos. Pero, ¿qué hubiese sucedido en lo natural si Dios no intercede? Hubiesen matado al Salvador. Tú y yo estuviésemos hoy condenados a muerte eterna. Fíjate lo que supone escuchar la voz de Dios o no escucharla. Y a lo mejor tú dices, no, pastor, a mí nunca me ha hablado un ángel. Es lo que tú no sabes. ¿Cuántas veces no te ha hablado la conciencia? ¿Cuántas veces no te ha hablado la conciencia? Donde estás yendo no es un buen lugar. Lo que estás escuchando no es una buena cosa. Lo que estás viendo no te va a ayudar, te va a contaminar. Con quien caminas te va a hacer tropezar. Pero tú dices, bueno, ¿y qué tiene de malo? Pues no tiene nada de malo. Pero un simple resfriado se puede convertir en una pulmonía o en una bronquitis o en algo tan serio que te puede incluso costar la vida. Y todo empezó por un pequeño resfriado que no le dimos importancia, que no lo curamos, ¿verdad? No, ¿qué tiene esto de malo? Yo tengo uno de mis tobillos, problema serio, que no puedo andar mucho. Bueno, también por el peso. Pero es que de joven yo corría, ahora corro en la Romana, pero antes corría a pie. Y me retorcí el tobillo varias veces y nunca lo curé en condiciones, porque decía, bueno, si no está roto, total, una venda. Y como tenía 20 y pocos años, pues en esa edad todo lo puedes, ¿no? Él es deportista, ¿no? Y cuando algo no lo curas bien, después te pide, te pasa factura, ¿verdad? Y hoy estoy pagando la factura. Y la factura es que, bueno, si ando mucho, empieza a fastidiarme el pie, no puedo correr. El otro día salí con el perro a dar una vuelta por allí, que hacía mucho que no salía. Fíjate, ya el animal ni se acordaba de aquellos tiempos. Me decía, ¿pero hemos venido por aquí? Digo, sí, hombre, sí, por aquí estuvimos. Pero cuando llegué a casa después, me estuvo fastidiando el pie toda la tarde. Consecuencias de algo que no le di importancia en su día. Después vino Paco con la rebaja. Ahora estoy pagando las consecuencias. Todo tiene sus consecuencias. Este pueblo, si se encontró así afligido por los filisteos, es porque en su día, con cosas pequeñas, empezaron a mezclar y terminaron teniendo en sus casas ídolos. Ay, pero pastor, yo no tengo ídolos.
A lo mejor no tienes figuritas, pero ¿a qué nivel está tu ego, tu orgullo, tu vanidad, tu avaricia? Continúo, sigo. Bueno, el resto tú que eres más inteligente que yo, puedes ir añadiendo a esa lista. ¿A qué nivel está? A un nivel muy alto. Eso es idolatría. Todo aquello que esté por encima de él es idolatría. Pero Dios no puede bendecir si no se quita esa idolatría. Y a veces es necesario, ¿verdad?, volver un poco la vista atrás y ver qué hemos ido dejando y qué hemos ido cogiendo. Hemos ido dejando cosas y hemos ido cogiendo cosas. Nos hemos cargado de cosas pesadas y nos hemos descargado de cosas livianas. No, yo antes no tenía estos hábitos, yo antes no tenía estos pensamientos, yo antes hacía esto, hacía aquello, hacía lo otro. ¿Por qué? Ahora no. Porque empecé a dejar hábitos, ideas, visiones, sueños, esperanzas, y empecé a coger otras cosas que han ido cargando mi vida. Y ahora por eso ando encorvado, con la cabeza para abajo. Israel, después de haber pasado, ¿verdad?, por alto muchas cosas y muchos consejos y muchos mandamientos y muchos decretos que sus antepasados les habían dejado desde que el Señor les mandó a través de Moisés los mandamientos, decretos y las leyes, ¿verdad?, cayó en este problema de aflicción. Pero déjame decirte una cosa, hay un tiempo que tiene su fin y viene un nuevo tiempo, una nueva esperanza. En los versos creo que aquí he cogido mal esta cita. Sí, pero en los versos del 13 al 17 hemos leído, ¿verdad?, donde los filisteos retrocedieron, tuvieron temor de la presencia de Dios, de lo que allí estaba sucediendo, porque Dios dice que hizo temblar aquella zona, ¿verdad? Y de tal forma que los israelitas los vencieron y fue restituida todas sus ciudades. Esto yo quiero que en esta mañana te lo tomes para ti personalmente. ¿Cuántas cosas hemos perdido por el camino este año? ¿Cuántas cosas has perdido? El que se hayan quedado atrás no quiere decir que están perdidas definitivamente, sino que tenemos que clamar a Dios. Tenemos que autoexaminarnos. Júzgame, oh Dios. Yo doy gracias a Dios por este salmo. Sabes que no lo tenía en mente, pero esta mañana abriendo y cuando vi ese salmo digo, Señor, gracias, esta es tu palabra. Júzgame, oh Dios. Salmo 43. Júzgame. Porque yo te puedo juzgar por lo que veo, pero Dios te va a juzgar por lo que hay en tu corazón. Ahí no llego yo, ni tú. Ahí no llegamos. Pero Él nos va a juzgar por las intenciones del corazón. Tú me puedes decir misa, pero Dios sabe verdaderamente lo que hay detrás de todo lo que tú me estás contando o yo te estoy contando. ¿Cuáles son las intenciones por las cuales me llevan a decir o a hacer lo que estoy diciendo o haciendo? Solo Él lo sabe. Y el salmista lo entendió. Por eso decía, Dios, júzgame. Y cuando Israel le dijo, Samuel, clama a Dios, pídele ayuda.
Y Dios les dijo, mira, pasa esto y esto y esto y esto. Israel estuvo dispuesto a humillarse, a arrepentirse, a cambiar de actitud, a cambiar de dirección, a dejar todo lo que aquello que no agradaba a Dios. Pueden ser ídolos o pueden ser cualquier cosa, todo aquello que a él no le agradaba. Y cuando este pueblo empezó a dar marcha atrás, se reconcilió, se puso a cuentas con su Dios, entonces Dios de nuevo bajó su gloria. Y el tiempo pasado se terminó. La aflicción, la angustia, la sequedad. Se me ha ido la palabra. Cuando una mujer no puede quedar encinta. La esterilidad se marchó. Se fue. Empieza a haber vida. Empieza a haber vida de nuevo. Y este pueblo empezó a recuperar todo lo que había perdido. Mira, hay un tiempo, un antes y un después. Y a veces Dios permite ese antes y ese después para hacernos reflexionar. Yo esta mañana cuando lo estaba meditando, preparando todo esto, también pensé en Elías. Elías, un hombre tremendamente usado por Dios, que había experimentado cosas gloriosas, ¿verdad? Hay un tempo por ahí. Aquí hay. Él había experimentado cosas gloriosas, cosas tremendas. Sin embargo, él, después de haber vivido tan grandes éxitos, por la amenaza de una mujer o por la amenaza de algunas personas, decidió morirse. Decidió dejarlo todo. Decidió esconderse en el desierto. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Después de lo que él ha experimentado, después de la fe que él tenía, de cómo él ha actuado, ¿es posible caer? Pues sí es posible. Porque Dios a veces lo permite para llevarnos a una nueva dimensión. Este año, cuando se hizo el evangelismo aquí en Palencia, la evangelización, ¿os acordáis que todas las iglesias fuimos al salón? Bueno, todas las que fuimos, ¿verdad? El último día, nosotros estábamos en Benavente, porque nos habían invitado desde el Congreso, habíamos cerrado esas fechas, ¿verdad? Entonces no pudimos estar y no fuimos a Benavente. Pero ese día normalmente estaba aquí el hermano Miguelín, le conocéis, ¿verdad? Él iba a predicar ese día, solo que bueno, estuvo lloviendo y tal. Yo le llamé por la mañana, digo, mira, a mí me gustaría que estuvieses con nosotros el próximo. Él iba a estar, eso era un sábado, y el domingo, digo, seguro que te vas a quedar en Palencia, el domingo tienes culto, seguro que los hermanos, bueno, pues te llaman allí. Yo me gustaría que nos visitases, que nos dieses una palabra. Y entonces me dijo, hermano, no habría más, o sea, no tendría más placer que estar con vosotros. Dice, pero la verdad es que no me encuentro muy bien. ¿Sabéis, acordáis? Él lo dijo en la carpa que estaba pasando por una neumonía muy fuerte, que estuvo a los pies de la muerte, lo estuvo pasando muy mal. Y me estuvo contando. Y me dice, es que no sé decir no. Y
me dijo que, dice, he venido a Palencia, estoy en el hotel, pero estoy que apenas me tengo de pies. Yo espero que Dios me dé fuerzas para que esta tarde pueda predicar. Dice, y después me marcho directamente a casa otra vez, a donde él vive. Creo que en Asturias. Y entonces yo le dije, digo, Miguel, ¿por qué no dices no? ¿Por qué no te cuidas, te preocupas de ti y nos dices no a aquellos que te invitamos si no estás en condiciones? Quién sabe, posiblemente Dios te quiera apartar un tiempo para llevarte a una nueva dimensión. Pero como no sabes decir no, entonces nunca tienes tiempo para estar a solas con Dios. ¿Y sabe lo que me dijo? Dice, hermano, eres la tercera persona que me dice esto en pocos días. Lo tomo. Yo le dije, digo, hermano, lo que te voy a decir es con todos los respetos, tú sabes que yo te respeto y a mí me gustaría a mí estar a su altura, ¿verdad? Digo, pero quiero decirte esto, por lo que me acabas de contar. Párate, ve al desierto, párate. Posiblemente Dios te quiera llevar a una nueva dimensión. Aprende a decir no. Pero a veces uno coge una marcha y cuando ya estás en esa marcha como que cualquiera te frena, ¿verdad? Pero no por nada, sino porque quieres servir a los demás y quieres complacer a todo el mundo. Y este hermano me dijo, dice, hermano, yo creo que basta, se acabó. Ni hoy voy a predicar. Voy a llamar a los hermanos y les voy a decir que no puedo, que me marcho para casa. Y me voy a retirar hasta que Dios me sane, porque es la tercera vez que Dios me lo dice. No sé, yo estos días quiero hablar con él, a ver cómo va, cómo está. Pero estoy seguro que Dios le quería en una nueva dimensión, en un nuevo proyecto. No sé en cuál de ellos. Pero a veces Dios hace esto con nosotros. El problema es que nos cuesta entrar en el desierto. Y más si eres una persona activa, impulsiva, el que ahora te tengas que estar ahí unos meses, un año, 2 años de barbecho, sin hacer nada, sin ser nadie, sin ser nada. Simplemente tú y el Señor. Imagino que Él acudirá a los cultos, por supuesto, pero sin ninguna carga, sin ninguna responsabilidad, sin ninguna agenda, nada, solo Él y el Señor. A Elías, Dios permitió eso porque quería también llevarle a una nueva dimensión. Permitió que le acusasen, que le amenazasen, y él huyó, escapó, pero Dios tenía un plan para él. Y qué curioso que Dios no le dice, mira, empieza a trabajar con Eliseo, empieza a prepararlo, empieza a enseñarlo, empieza a guiarlo para el ministerio, porque yo quiero que él sea tu sustituto. Dios no le dice eso. ¿Qué le dice Dios? Come y bebe, porque te voy a tener 40 días en el desierto. Y mi ministerio, al traste con tu ministerio. Y mis dones, mételes en la maleta y guárdalos. Y mi capacidad, olvídate de ella. Porque todo lo que tienes, esto lo digo yo, no se lo digo el Señor. Todo lo que tienes, te lo he dado yo. O sea que tú eres bueno para nada. Siervo inútil eres. Por eso él lo entendió y se metió en el desierto. 40 días. Pero qué tremendo, ¿verdad? Por eso digo, hay un antes y un después. Dios después le habla, bueno, ya conocemos la historia.
Pero no solamente lo hizo con él. Pablo, un tremendo maestro. De los apóstoles el mejor preparado. Un hombre con capacidad que sabía hablar hebreo, arameo, griego, latín, que era el romano. Un hombre que preparado en letras de los mejores, bueno, de todo el equipo que el Señor tenía, era el mejor preparado, él y Lucas. Sin embargo, Dios le dice, hasta aquí no más. Le tira del caballo y en primer lugar le queda ciego. Una persona ciego de la hoy a mañana es una persona inútil. Con los años se recupera y aprende a hacer cosas y aprende a usar los otros sentidos. Pero de hoy a mañana es una persona inútil. Bajó de 100 a 0. Pero era necesario porque su ego era tan grande que no le hubiese permitido dejar. Por eso tuvo que intervenir Dios. Ahora te voy a enseñar yo lo que tú eres capaz. Y a veces Dios nos pega un frenazo. Permite algo para frenarnos porque nos ve que nos vamos a estrellar. Porque así como vamos, no le servimos. Porque hemos pasado de depender de Él a depender de nosotros. Ya nos vemos como Él no va más. Solo nos falta la coronilla esa de Simón Templas, de la película esa El Santo, ¿no? Esa corona. Solo nos falta eso. 17 años y medio, 18, depende de los historiadores. Pero entre 17 y 18 años le tuvo ahí a la sombra de unos zoquetes, yo les llamo zoquetes, como Pedro, Juan y otros, porque eran pescadores. Ya ves tú qué preparación en aquellos tiempos tenía un pescador, igual que un labrador. Yo me recuerdo de niño, los labradores, el que sabía firmar, pues ya era un intelectual. Estoy hablando de generaciones atrás, ¿verdad? ¿Cuántos analfabetos había en España? ¡Wow! En el tiempo de mis abuelos, 3 partes. Pues imagínate estos pescadores, más o menos igual. Pero Pablo ahí estuvo sujeto. Y venían y decían, mira, vámonos para allá. Y él iba y hacían las cosas. Y a veces, ¿verdad? Decía, mira, esto no es bueno, así y así y así. Y tenía discusiones, pero él siempre estaba allí sujeto. Y no se movió del sitio. Y siguió allí. No, tú te callas, te quedas ahí sentado y punto. Y él se quedaba allí sentado. Y cuando ya Dios le tenía maduro, entonces dijo, señores, mandó el Espíritu Santo, es necesario que me apartes a Pablo y a Bernabé, a estos dos, porque les voy a llevar a las naciones a abrir nuevas obras, a predicar el Evangelio. Y ahí tenemos un apóstol tremendo, un hombre, cambio de tiempo, un tiempo nuevo, pero fue necesario pasar por el desierto. ¿Qué le sucedió a Jesús si era el Hijo de Dios? Es el Hijo de Dios porque no está muerto, Él vive por los siglos. ¿Qué le sucedió? No pasó de ser carpintero a ser el Mesías. No. Él tuvo que pasar por el desierto. ¿Y por qué pensamos que nosotros no tenemos que pasar por ese desierto? Él tuvo que pasar por ese desierto. Y ahí sí, cuando salió del desierto victorioso. El problema que a algunos no nos gusta y en el desierto nos revolvemos y nos volvemos atrás y decimos, no, yo aquí no me quedo. Si yo era un tremendo predicador, si yo era un tremendo hombre de Dios, una mujer de Dios, si a mí Dios me usaba en esto y aquello, yo no me quedo en el desierto, yo vuelvo atrás y sigo haciendo lo que estaba haciendo. Qué error, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente se ha quedado en el camino por esto? Sin embargo, hay otros. Mira, yo tengo así 6 puntos, pero ya no sé dónde llego. ¿Sabes lo que es servir a Dios?
Servir a Dios no es hacer lo que tú sientes de hacer. Servir a Dios es lo que Él te manda hacer. Yo siempre digo que no por hacer mucho hacemos más para Dios. Dios no quiere, no está interesado en que tú y yo nos afanemos y afanemos y afanemos, no. Dios está interesado en que le obedezcamos. Que si me manda, que lo haga. Pero si me manda no hacerlo, que no lo haga. Pero, pastor, y es que está afligido, déjale. No, pero es que está enfermo, déjale. Ay, es que usted no tiene amor. Usted no se apiada por las almas. Jesús, ¿qué decía? ¿Os queréis ir vosotros también? Marcharos. Él no andaba con contemplaciones. ¿Por qué? Porque a veces a las personas, cuando tú les das algo que no lo valoran, casi ni agradecidos están. Por eso muchos vienen, reciben a Cristo, reciben la bendición, pero vienen porque tienen una necesidad, un apuro. Ayer una hermana decía, pastor, es que yo estoy aquí bien gozosa y eso, pero salgo de aquí y ya la depresión, la angustia me invade ya. Digo, es que necesitas más de Dios, más alimento. Claro, vienes una vez al mes. ¿Cómo crees tú que van a resistir las pilas? Vente más a menudo. Escucha más la palabra de Dios, recibe más la fortaleza de Dios. Deja que el Espíritu Santo te fortalezca más interiormente y verás cómo vas a poder salir ahí fuera y vas a poder afrontar al diablo, no solamente un día, sino 2, 3, 4. Pero cuando pasa una semana, yo no sé a ti, pero si pasa yo he ido de vacaciones y si pasaba una semana sin ir a la iglesia, a una iglesia allí donde yo estuviese, ya algo empezaba a flaquear. Algo empezaba a faltar, algo empezaba a menguar en mi vida, en mis pensamientos, ya empezaba, no. Necesitamos, cuando Dios les dijo que es cada día el maná que hay que comer, es cada día. Ay, pero pastor, yo lo hago en casa y yo también. Y yo sé que todos nosotros, pero yo necesito la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Que es allí donde Dios derrama de su gracia, de su unción, es allí donde Dios da la exhortación, es allí donde Dios da la palabra de aliento, es allí donde Dios da la palabra de guía, es allí donde el Espíritu de Dios se mueve. No es que Dios no me escuche en mi casa, claro que me escucha y claro que me habla, pero es en la iglesia. ¿Sobre quién derramó Dios el aceite? Sobre Aarón. Aarón, que es la cabeza, era el sacerdote. Dice que derramó el aceite, caía por sus barbas. Por eso me las dejé. Por todos sus vestidos hasta los pies. O sea, Dios derrama el aceite en la cabeza que es Cristo Jesús. Y esa va por todo el cuerpo que es la iglesia. Y cae el aceite sobre la iglesia, no sobre tu casa, no sobre la mía. No estoy diciendo que no hay que hacerlo, pues claro que hay que hacerlo. Y ni se te ocurra dejarlo de hacer. Pero eso no es suficiente. Necesitamos también la iglesia. A José. Uy, mano. Otro. El espiritual. El soñador, el niño bonito de la casa, el querido de papá, el santito. Pero en esas condiciones a Dios no le servía. Yo me imagino a Josué. ¿Por qué crees tú qué creemos? ¿Que los hermanos eran tan malos que le querían matar? Sí, la Biblia lo dice, claro. Pero ¿cómo llegaron a ese punto? ¿Cuántos tienen hermanos aquí? Levanta la mano. ¿Te has peleado con tus hermanos?
No ha llegado un momento que te ha dado, y sobre todo si era, a mí esto no me ha sucedido, porque como yo era el mayor, soy el mayor, entonces no me ha sucedido. Pero yo me imagino que mis hermanos, si les preguntas, dirá, ¿y este no se marchará de aquí? Porque como era el mayor y cuando no hacía lo que quería, plas, un capón. ¿Qué ha dicho madre que hagas esto? No, es un capón. Y él era el mimoso, el mimado del papá. Él era el santo. Él era el que recibía los sueños. No, Dios me ha dicho en sueños que vosotros os vais a postrar a mis pies. ¿A qué punto, hasta qué punto sus hermanos no estarían hasta el moño de él, hasta el gorro, hartos? Yo me imagino también a José, porque siempre hablamos de José, el fantástico, el glorioso. Yo me imagino a José lleno de orgullo. Vanidad, no, yo soy el espiritual. A mí Dios me habla. ¿Qué necesitas? ¿No? ¿Cuántos cristianos hay de estos? Porque Dios les ha usado, nos ha usado una vez. Se nos sube la nariz. Tú me tratas de usted. De aquí en adelante, nada de José, sino don José. Nada de pastor. Reverendo don José. ¿Qué es eso de pastor? Falta de respeto. Reverendo. No, hay mucha gente así. Y yo me imagino a José también así. Además él se sentía el protegido. Dios lo bendecía porque le dio los sueños. Porque Dios tenía un proyecto para su vida. Pero en la forma que estaba no le servía. Por eso tuvo que pasar por el horno de fuego al desierto. ¿Así? ¿Tú te crees el espiritual? Ahora te voy a decir yo. Lo vendieron los hermanos. Allí donde estaba, ayer escuchábamos, donde estaba él servía a Dios. Porque él no perdió esa confianza en Dios. Él no perdió ese amor de Dios. Allí donde iba. Pero ¿cuándo empezó a poner en práctica eso? Cuando Dios tomó el cayado, la vara, y empezó a darle. Ahora sí, tú el mimoso de papá, vas a ver, esclavo. Esclavo, encima de esclavo, traidor. Le acusan de traidor, de quererse aprovechar de la mujer de su patrón, siendo mentira. Pero Dios lo permite. Y le meten en la cárcel. Y no por un año. Allí estuvo varios años. Y tuvo que pasar por ese calvario. La gente le prometían cosas, pero después se olvidaban de él. Como el panadero. Cuando se fueron liberados, ni se acordó de él. El copero sí, pero el panadero no. Dios tenía un plan para él. Pero tuvo que pasar por el desierto. Mi querido, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero hay que pasar por el desierto. Y si Dios me manda a estar en silencio, voy a estar en silencio. Y si Dios me manda a gritar, voy a gritar. Y si Dios me manda a correr, voy a correr. Pero si Dios me manda a sentarme, me voy a sentar. Porque si no, voy a estropear su plan. Es necesario su plan, ¿verdad? Por eso yo he dicho, hay un antes y un después. Pero eso está en nuestras manos si permitimos que Dios obre en nuestras vidas. Hay un nuevo ciclo, termina un nuevo ciclo. Termina este año. Yo antes dije, la verdad que en estos últimos tiempos estoy experimentando tal carga, como nunca se ha terminado un año con tanta carga, con tanta aflicción, ¿verdad? Pero yo sé que viene un nuevo ciclo. Yo sé que viene un nuevo año. Yo sé que Dios algo me está queriendo decir, algo me está queriendo hablar, algo nos está queriendo preparar.
Algo está en su proyecto. No es en vano. Ninguna lágrima tuya va a caer a tierra, porque el Señor la va a recoger antes de que caiga a tierra. Nada es en vano. Todo tiene un propósito, aunque a lo mejor no nos guste en el momento. Pero es necesario pasar por el desierto, es necesario cavar ollas, es necesario pasar por el horno de la prueba. ¿Para qué? Para que después podamos brillar como Él quiere y al nivel que Él quiere que brillemos, no como nosotros deseamos o entendemos, ¿verdad? Jesús, 40 días en el desierto, ¿qué había hecho de malo? Según la historia, fue un hijo excelente, tremendo carpintero, obediente, sumiso. Uno dice, bueno, ¿y por qué tenía que pasar por ahí? Él tenía que experimentar qué es la soledad. Él tenía que experimentar qué es el frío. Él tenía que experimentar qué es el cansancio, el hambre, la sed. Él tenía que pasar por la prueba de fuego, que es cuando tú más necesitas una cosa, pero sabes que no la puedes tomar porque no es tuyo, no te pertenece, pero ahí viene alguien y te lo ofrece. 40 días en ayuno y la presentan una pizza. Mira, se le han puesto los ojos de plato. ¿No eres el Hijo de Dios? Pues si eres Hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. ¿No eres un creyente? ¿No confías en el Padre? Pues tírate por aquí. ¿De qué tienes que temer si Dios te va a coger en el vuelo? Ay, si tú supieses. ¿Tú crees que el Padre te va a usar? Mira, yo tengo los reinos de este mundo. Vente conmigo, yo te voy a hacer un tremendo hombre, una tremenda mujer. Un tremendo predicador. Donde las multitudes te van a aplaudir. Donde te van a subir a los altares. ¿Cuánta gente cae en esto? ¿Cuánta gente? Pero Jesús tenía que pasar por ahí y tenía que valorar que aunque tuviese que morir en una cruz, aunque la gente le despreciase, aunque nadie le aplaudiese, aunque la gente se pusiese en contra de él, aunque todo el mundo le escupiese, aunque le azotasen hasta la muerte, aunque le acusasen sin causa ninguna, y aunque tuviese que morir de la muerte más horrenda, aún y con todo y con eso, ¿te imaginas que por un lado te están ofreciendo la gloria y por otro lado el sufrimiento? Son con sal o sin ella. Wow. Dile al que está a tu lado, ¿tú qué escogerías? Termino con esto. A ver qué he escrito aquí porque me he perdido. Aleluya. Iglesia, ahora te toca a ti. Dile al que está a tu lado, ahora te toca a ti. Tomar una decisión. No importa cómo haya sido este año. No importa las pruebas que hayas pasado. Lo que importa, ¿sabes una cosa? Es que a partir del día 1 empieza un nuevo año, empieza un nuevo ciclo, incluso para mí, porque el 31 termina. Y para ti también, ¿o no?
Por el tiempo, el calendario, empieza un nuevo año, una nueva. ¿Cuánta gente en el mundo dice, a partir de enero yo me voy al gimnasio? A partir de enero yo ya no voy a comer chorizo. A partir de enero ya no voy a comer más hamburguesas. Claro, todos se quedan ahí a mitad comentario, porque dicen que no van a hacer eso ya, no van a comer eso más. Pero claro, están pensando mientras duermo. Eso no lo dicen. Solo dicen que no lo van a comer. Lo de que mientras duermo, porque yo tampoco como cuando duermo. Si me levanto ya no estoy dormido. Ya estoy despierto. ¿Verdad? No. Pero yo te voy a invitar esta mañana. No importa el desierto que estés pasando. No importa. ¿Quién quiere ser ensalzado en este 2015? ¿Quién quiere ser bendecido? Cuando digo ensalzado, no es levantado en gloria, es crecer en el Señor, es crecer en su amor. ¿Quién quiere ser bendecido? ¿Quién quiere ser usado? ¿Quién quiere ser fortalecido? No sé. El Señor dice, yo tengo planes para ustedes y planes de bien. ¿Quién quiere que esos planes se realicen en su vida? Levanta tu mano. Todos, ¿verdad? Claro que sí. ¿Te doy la receta? Primero te tienes que humillar. El que se humille será ensalzado. No puedes subir si antes no has bajado. No puedes llevar al cielo si antes no has pasado por la cruz. No puedes ser un instrumento de Dios si antes no has muerto a ti mismo. No busques tu gloria. Hubo un rey que aún después de ser destituido porque cometió un pecado, le dijo, Samuel, por lo menos déjame quedar bien delante del pueblo. Le importaba su figura, su persona, su ego, su vanidad. Pero hubo otro rey que también había caído en pecado. Y cuando el profeta le dijo, has tomado la mujer que no era la tuya y has matado al marido para poderte casar con ella, y ahora el juicio de Dios viene sobre tu hijo y tu hijo va a morir. Fíjate la diferencia. Este otro rey dijo, se puso en cilicio, se quebrantó delante de Dios, pidió perdón a Dios, aunque el juicio ya estaba hecho. Y él no le dijo, ay, hazme quedar bien delante del pueblo. Él quiso quedar bien delante de Dios. Él reconoció su error, se humilló hasta tal punto de aceptar el juicio, aunque era doloroso. Sin embargo, el otro rey no le importaba lo que Dios pensase de él. Lo que le importaba era su persona, era su ego, era lo que dirían de él, era lo que pensarían de él. Mira, lo que piensen otros de ti no te tiene que importar, porque si eso te importa, te va a llevar a la destrucción, a la muerte eterna, como le pasó a Saúl. Pero cuando nos preocupamos de lo que piense él, que en él está la vida, en él está la muerte, que él tiene la capacidad de bendecir a cada uno que lo necesite, en él está la capacidad de los tiempos, en él está todas las cosas. Cuando nosotros nos interesamos de lo que él piensa acerca de mi vida, entonces él te levantará. Él te va a levantar. No importa el error que has cometido. Dale un poco. No importa el error que has cometido. No importa. Si verdaderamente hay un arrepentimiento. Yo a ese jamás le he visto. Ni le conozco. No me hables de él. Hasta blasfemaba, o sea, decía palabras no agradables. Estoy hablando de Pedro, cuando negó a Jesús. Pero cuando Jesús después le mira la cara,
no le dijo palabra alguna, sino con su mirada. ¿Acaso yo no te amo? Sin palabra. A veces una mirada, ¿verdad? Sí, con los ojos como ella tiene, te hipnotiza. Una mirada. ¿Y Pedro qué hizo? Dice la Biblia que lloró amargamente. Hay una nueva esperanza para ti. Empieza un nuevo día, empieza un nuevo año, pero depende de ti y de mí si somos capaces de ponernos a sus órdenes y de quitar a todos los Baales, a Astor, a todas las deidades, a todas aquellas cosas que a Dios no le agrada. Es el tiempo, iglesia, es el tiempo. Porque vienen tiempos gloriosos. Y vienen tiempos gloriosos. Uy, no termino yo. Porque el tiempo se agota. El tiempo se termina. Dios está a la puerta. Jesús viene a por su pueblo. Y solo los preparados serán los que Él se lleve. Y yo quiero formar parte de ese grupo. ¿Lo quieres tú? Pues Dios tiene cosas gloriosas para ti. Vamos a ponernos de pies. Gloria al Señor. Aleluya.